El pasado 13 de marzo se cumplieron 10 años del pontificado de Francisco, un hecho inédito al ser el primer papa no europeo en 1000 años, el primer papa latinoamericano. Su elección además estuvo signada por la renuncia de su predecesor, Benedicto XVI. Vamos a conversar sobre este tema, sobre los 10 años como Papa de Francisco con el señor Orlando Molina. Él es vaticanista y además es asesor del Vaticano en asuntos geopolíticos. Un placer recibirle esta tarde. Muchas gracias, Nachata. Gracias a usted. 10 años ya tiene el Papa Francisco al frente del Vaticano, como líder del Vaticano. ¿Qué es lo más resaltante o que se puede destacar de lo que ha sido hasta ahora la función del Papa Francisco? Fíjate, yo pienso que de acuerdo a mi concepto, lo principal de su santidad es que por primera vez, yo diría casi 60, 70 años, colocó al laico como el epicentro de la iglesia. Eso va en contra de una tradición que tiene 500 años, pues. En otras palabras muy sencillas, para que la gente lo entienda, eso significa que la clericidad, o sea, los sacerdotes, los obispos, etcétera, etcétera, están al servicio de los laicos, no los laicos al servicio de la clericidad. Es un cambio fundamental, eso está de acuerdo con los principios de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jesús, pues. Pero aparte de eso, el Papa lo que ha establecido es lo que se aprobó en el Concilio Vaticano II de 1963, ¿no? Las veces que yo he conversado con él allá en la Santa Sede, en el Vaticano, es donde le planteaba, pues, que evidentemente hay muchos sectores conservadores. Otra cuestión importante de su santidad es que le ha dado una participación fundamental a la mujer, entendiendo y al fin el Vaticano entendió que de los 1.500 millones de católicos en el mundo, 750 millones son mujeres. Y ahorita hay un 17% de mujeres, cuando yo hablo mujeres religiosas y laicas, que están en cargos importantes en la Curia Romana. La Curia Romana es como decir el gobierno vaticano a nivel mundial. Y la idea de su santidad, que también lo he conversado varias veces con él, es que en una década haya más o menos un 25% de mujeres y para el 2050 ya haya una paridad, hombres y mujeres dentro del gobierno del Vaticano. Y la participación de la mujer significa, en otras palabras, dentro de la reestructuración que hizo, que es fundamental, que el Papa reformó lo que llaman el gobierno de la estructura del Vaticano, o sea, lo que llaman la Curia Romana. Entre otras cosas, hizo una nueva constitución y ya en cierta manera puede permitir o abre los caminos para la ordenación de diaconisas y más adelante, calculo yo, dentro de 2 o 3 décadas, ordenación de sacerdotisas. ¿Por qué? Porque el Papa aplica una doctrina pragmática por la carencia de vocaciones de hombres, pues, más que todo en África, porque el continente africano es el continente donde los católicos han crecido más, alrededor de más o menos del 10%. Eso significa que en el 2050 no nos parezca raro que haya mujeres consideradas como obispos. Señor Orlando, y esto es una decisión sin precedentes para la Iglesia Católica, porque si revisamos otras religiones, en el caso del Islam, por ejemplo, la mujer tiene mucha más participación. Esto parte de los cambios que ha implementado el Papa Francisco por intentar también, de alguna manera, hacer crecer el número de fieles a la religión católica. Sí, es que el problema de la ordenación diaconisa o mujeres sacerdotes no es un problema de fe, es un problema de tradición, no es un problema teológico, ni un problema filosófico, porque la iglesia primitiva, los 3 primeros siglos de la iglesia primitiva, quienes tenían mayor preponderancia eran María Magdalena y María, eran las mujeres, en contra de, claro, hay que ponerlo en el contexto de hace 2000 años, ¿no? Que la sociedad era machista, ¿no?
en contra de lo que decía San Pedro, lo que decía San Pablo, pues, que en cierta manera eran machistas, pero repito, hay que ponerlo en el contexto de esa época. Y entonces Jesús, el Jesús espiritual y el Jesús histórico, hay demostraciones donde él le dio preferencia a María y a María Magdalena y a su entorno, pues. Y realmente yo pienso que en esa reestructuración que hizo el Papa, en lo estructural y lo coyuntural. En lo estructural también es importante señalar que por primera vez el Papa, en las reformas que acaba de aprobar, le da autoridad plena a las conferencias episcopales, donde ya para cualquier problema que tengan, no necesitan ir al Vaticano. Por ejemplo, una anulación de un matrimonio a veces duraban años, porque los obispos no podían resolver eso, entonces los mandaban al Vaticano. Ahora no, ahora son los obispos los que tienen plena autoridad para resolver esos problemas. Y en las conferencias episcopales, ya los laicos tienen derecho a voz y voto, que antes los tenían. Y en las conferencias episcopales, como decir la alemana, hay una paridad de mujeres, de hombres y de sacerdotes. Señor Orlando, vamos a hacer una pausa en esta conversación, nos corresponde hasta ahora la pausa, pero al regreso seguimos analizando estos temas, sobre todo de cara al futuro, el viaje a Argentina que tiene planteado el Papa Francisco en el 2024. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando sobre este tema. 10 años de pontificado del Papa Francisco, lo estamos analizando con el señor Orlando Molina. Él es vaticanista, nos explica todo lo que ha sido esta década para Francisco al frente del Vaticano. Hacemos pausa y ya regresamos.